A partir de este momento estamos grabando la clase número 5. Vamos a hacer un ejercicio de estereoquímica repasando lo que habíamos hecho en la clase anterior, que es concerniente a las proyecciones de Fischer. Déjenme solucionar un inconveniente técnico y ya les digo. Momento. Vamos a ver si ahorita sí. No, bueno, no importa. Entonces, fíjense, yo aquí había dicho que yo puedo comenzar a numerar por aquí, que es la cadena más larga, y que voy a poner aquí los grupos metilo y aquí en posición 1, aquí tengo, fíjense, aquí tengo 1, 2, 3. ¿Qué tengo del otro lado? Me falta un hidrógeno acá, ¿verdad? Y aquí, ¿qué tendría? 1, 2 y 3, aquí me falta un hidrógeno. Esto no se me puede olvidar. Entonces, si yo tengo esto que está aquí, yo puedo poner un grupo hidroxilo acá, ¿verdad? Un hidrógeno acá. Aquí puedo poner un hidrógeno y un bromuro. Entonces yo comienzo a determinar la configuración de este centro quiral. Entonces cuando yo determino la configuración de mi determinado centro quiral, prioridad 1 es el grupo hidroxilo, prioridad 2 es la cadena de abajo, porque este carbono que está aquí está unido a un bromuro, a un carbono y a un hidrógeno, mientras que este carbono que está acá está unido a 1, 2 y 3 hidrógenos. Y la prioridad 3 es prioridad 4 viene siendo el hidrógeno, 1 busca 2, busca 3, vendría siendo un centro quiral R, pero como el hidrógeno está lo más cercano es S, y como este es este carbono 2, este vendría siendo el 2S. Posteriormente, en el carbono abajo, esto es 1, y la cadena arriba es 2, y esto es 3, 1 busca 2, busca 3, viene siendo S, pero como el hidrógeno está lo más cercano, 3R. Entonces, este sería el primer estereoisómero. Si yo quisiera dibujar el enantiómero, de eso que está ahí, para dibujar mi enantiómero, sencillamente yo lo que tengo que hacer, disculpen, vamos a deshacer acá. Ay, caramba. Déjenme ver si. Okay. Listo. Habíamos dibujado esto, ¿verdad? Que ya se activó la tableta digitalizadora. Estaba teniendo problemas. OH, bromuro, tenía el hidrógeno y tenía el hidrógeno. Aquí estaba 1, 2, 3, 1 busca 2, busca 3, dijimos que era R, creo que este era el que teníamos, ¿verdad? Anteriormente, y como estaba el hidrógeno más cercano, 2S. Y aquí 1 busca 2, busca 3, dijimos que era S, pero como está lo más cercano posible es el 3R. Si yo quiero dibujar mi enantiómero de este compuesto, es decir, un compuesto que tenga propiedades físicas y químicas iguales y que nada más se diferencie en el plano en el cual varía la luz polarizada, tendría que cambiar ambos centros quirales. Es decir, lo que está aquí, déjenme ver, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, me la hacen. O sea, si yo quiero cambiar este centro quiral, o sea, yo lo que tendría que hacer... Profe, disculpe. Ajá, sí. Profe, disculpe, no entendí la parte de la configuración, o sea, porque el 2, ¿cuál es ese? Es un hidrógeno y no entendí. ¿A qué te refieres? Fíjate, este es 1, prioridad 1, el grupo hidroxilo. Prioridad 2 es la Es cadena de abajo. hidroácido. Ajá, prioridad 1. Ah, ok. Y prioridad 3 es el CH3. Entonces tú siempre vas a ir que 1 busca 2 y busca 3. Serían sentido las agujas del reloj. Pero como este hidrógeno está lo más cercano posible a ti, ¿qué te va a hacer? Te va a invertir el centro quiral. Fíjate que estás girando en sentido a las agujas del reloj. Sería R.
Pero como el hidrógeno, que es la menor prioridad 4, está lo más cercano posible hacia ti, porque la proyección de Fischer, siempre esto está hacia afuera, y esto está hacia adentro, esto está hacia adentro. Entonces, invierte el centro quiral, en vez de ser 2S, R es S. Igual aquí, esto es 1, esto es 2 y esto es 3. 1 gira, vira 2 y vira 3. 4 está hacia afuera. Entonces, está en sentido contrario las agujas del reloj. Debería ser R, perdón, S. Pero como el hidrógeno está lo más cercano, es R. Si tú quieres dibujar el otro enantiómero, lo que hay que hacer es, acuérdense, enantiómeros, propiedades físicas y químicas iguales y nada más varía en la forma en la que gira del plano de la luz polarizada. Entonces, ¿qué habría que hacer? CH3, CH3, OH, hidrógeno, bromuro, hidrógeno. Es decir, tengo que invertir ambos centros quirales. Entonces, ¿qué haría yo esperar? Yo haría esperar que este fuera el 2R, 3S. Vamos a ver si eso es cierto. Si esto es 1 y el de abajo es la prioridad 2 y el hidrógeno metilo es la prioridad 3, 1 busca 2, busca 3, viene siendo S, pero como este hidrógeno está lo más cercano posible, es R. Y con respecto al de abajo, este es 1, prioridad 2, prioridad 3. 1 busca 2, busca 3, vendría siendo R, pero el hidrógeno está lo más cercano posible, es S. Estos son enantiómeros. Si yo quisiera dibujar los diastereoisómeros a partir de esto, un diastereoisómero, ¿cómo lo dibujo? Yo tengo que hacer solo un cambio. Vamos a ver si... Ok, vamos a ver un color aquí que no tengamos acá, repetido. El azul. Ok. ¿Cómo es un cambio? Fíjense, voy a dejar la misma molécula que yo tengo acá, que vendría siendo CH3, CH3, solo cambio el OH, lo paso de un lado y dejo el hidrógeno en el otro, mientras que aquí dejo un hidrógeno y un bromuro. Este es 1, este es 2 y este es 3. 1 busca 2 y busca 3, vendría siendo S, pero como este hidrógeno está lo más cercano posible hacia afuera, es R. Entonces este sería el 2R y este sería 1 busca 2 y busca 3. Esto vendría siendo S, ¿verdad? Pero como el hidrógeno está lo más cercano posible, este es el R, ¿verdad? También. 2R, 3R. ¿Cómo dibujo el otro diastereoisómero? Estos dos compuestos, los enantiómeros, son imágenes especulares, como la mano derecha y la izquierda. No son superponibles. Estos dos compuestos tienen un centro quiral, al menos una parte de la molécula es superponible. Entonces este sería el diastereoisómero A. ¿Cómo dibujo el diastereoisómero B? Sencillo. Vamos a... Uno, ¿qué voy a hacer? Voy a solo cambiar un centro quiral. Entonces, ya cambié el primero, el del carbono 2. Ese lo dejo constante. Y solo voy a cambiar el del carbono 3. Si ustedes determinaron la configuración absoluta y están dejando el carbono 2 igual, esto debería ser 2S y este debería ser, cambié el 3, ¿verdad? Este debería ser el 3S. ¿Por qué? Porque dejé un centro quiral idéntico, que es el primero, y cambié el centro quiral segundo. Vamos a ver si es cierto. Esto es 1, esto es 2 y esto es 3. 1 busca 2, busca 3. Vendría siendo R, pero como el hidrógeno está lo más cercano posible es S. Y ahorita 1 busca 2, busca 3. Vendría siendo R.
¿verdad? Pero como el hidrógeno está lo más cercano posible es ese. Entonces, fíjense, estos dos compuestos que están acá, déjenme ver, voy a dibujarlo un poquito. Estos dos compuestos que están aquí, estos que estoy subrayando, el 2s3r y el 2r3s son enantiómeros. Todos estos compuestos, por ejemplo, el 2r3r, o sea que también solo el primer centro quiral, en relación a este diastereoisómero, y este compuesto, el 2s3s en relación a este, es enantiómero, pero perdón, son diastereoisómeros. Pero estos dos, que tienen los dos centros quirales cambiados, o sea, paso 2s3s a 2r3r, son enantiómeros. De manera sencilla, si cambio un solo centro quiral, si tengo una molécula con dos centros quirales y solo cambio un centro quiral, voy a generar un diastereoisómero. Y si es una molécula con solo dos centros quirales y cambié los dos, ¿verdad? Solo dos centros quirales, ¿verdad? Ya, disculpen. Ya, okay. Ajá. Cambié dos centros quirales, van a ser enantiómeros. Entonces, no sé si se ha entendido hasta ahorita todo. Déjame ver si tenemos buena conexión. Ok, sí, estamos bien. Entonces, fíjense. Vamos a verlo en la lámina de clases que se ve más ordenado, pero no se entiende de igual manera. Yo tengo dos centros quirales, entonces aplico la regla de la 2 a la n, y como tengo dos centros quirales, 2 elevado a la 2 son 4, entonces tendría el 2s y el 3r, el 2r y 3s, fíjense que estos dos que están aquí, 2s, cambié los dos centros quirales, estos dos son enantiómeros, porque estoy cambiando ambos centros quirales, y estos dos son enantiómeros, porque cambian por centros quirales, pero la relación que hay entre este y estos dos son diastereoisómeros, igual entre este y estos dos son diastereoisómeros. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí el centro quiral es R y aquí sigue siendo R, 2R. Entonces, estos son diastereoisómeros, cambia un solo centro quiral. Y entre este y este, fíjense que solo cambia el centro quiral 2, porque el 3S sigue siendo igual. Y esa es la relación que hay. Los enantiómeros cambian ambos centros quirales, nada más se varían en el plano que desvían la luz polarizada, mientras que los diastereoisómeros solo cambia un centro quiral. Hay una pregunta. Por favor, pueden preguntar, pueden mutear su micrófono o para ver, profe. Ok, perfecto, Bárbara, esta pregunta es muy buena. Vamos al whiteboard y te respondo. Voy a borrar aquí. Supongamos que tú tienes tres centros quirales. Aquí tienes un etilo, aquí tienes un metilo, aquí tienes un OH, aquí tienes un OH y aquí tienes un OH. Y aquí tienes hidrógeno. Primero tienes que determinar la configuración absoluta de todos esos centros quirales. Entonces, esta vendría siendo 1. Esto no lo vamos a resolver porque este es 2 y este es 3. Entonces, 1 busca 2, busca 3. Vendría siendo, si vemos la cadena, 1, vamos a ver dónde comenzamos a numerar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le estoy dando prioridad 2 y 4 al diol, perdón, 2, 3 y 4. Si lo comienzo a numerar desde aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tengo que numerar esa cadena de arriba hacia abajo. Es decir, esta es la cadena 1, porque los dioles van a estar en posición 2, 3 y 4. Esta es la cadena 2, la cadena 3, el átomo de carbono 4, 5 y 6, porque si lo numero de abajo hacia arriba sería 3, 4 y 5. Entonces, acuérdense la menor prioridad de los sustituyentes. Entonces, comencemos.
¿Cuál tiene mayor prioridad? Bueno, mayor prioridad tendría aquí en este carbono es el grupo hidroxilo, después la cadena de abajo y después el metilo. 1 busca 2, busca 3, veniendo haciendo R, pero una predicción de ficha, el hidrógeno está lo más cercano posible a ti, entonces este sería el 2S. Voy aquí, prioridad 1 es esta, tengo que ver cuál es esta yo sé que es la 4, tengo que ver cuál es la prioridad 2, entonces voy hacia abajo. Este carbono que está aquí, ¿verdad? Está unido a un oxígeno, ¿verdad? A un oxígeno, a un oxígeno, un carbono y un hidrógeno. Mientras que este carbono que está aquí está unido a un oxígeno, ¿verdad? A un carbono y a un hidrógeno. Aquí básicamente no hay nada. Voy a comparar este que está aquí con este que está aquí abajo. Este carbono que está aquí está unido a 1, 2 y 3 hidrógenos, mientras que este carbono que está aquí está unido a otro carbono que es este, un hidrógeno y un hidrógeno. De acuerdo al análisis que estoy viendo, me estoy dando cuenta que la prioridad 1 es esta, la cadena aquí abajo es prioridad 2 y arriba es prioridad 3. Entonces, 1 busca 2 y busca 3. Tenemos 2S. 1 busca 2 y busca 3, ¿verdad? Vendría siendo S. Como el hidrógeno está lo más cercano posible, es R. 2S, 3R. Y aquí esto es 1, prioridad 2, porque este carbono está unido a un oxígeno, mientras que este carbono está unido a un carbono, prioridad 3. 1 busca 2, busca 3, es S, pero como el hidrógeno está lo más cercano posible, es R. Este es mi centro quiral. 2S, 3R, 4R. Entonces, ¿cuántos posibles estereoisómeros tengo? Si tengo 3 centros quirales, ¿verdad? Aplico la regla de la 2 a la n, ¿verdad? Donde 2 a la n sería elevo 2 al cubo y eso me da 8. Tengo 8 posibles centros. Entonces, Bárbara, ¿qué ocurre? Una molécula más grande. Vamos a ponerlo en negro. Fíjate, si tú cambias la molécula, inviertes todo, que pasas este grupo hidroxilo para acá y el hidrógeno para acá, este hidroxilo para acá, el hidrógeno para acá, este hidroxilo para acá y el hidrógeno para acá, tú vas a llegar al estereoisómero, perdón, déjame borrar aquí, al estereoisómero 2R, 3S, 4S. 2R, 3S, 4S. ¿Qué significa esto? Que esto, como estoy cambiando todos los centros quirales, la relación que guardan estos compuestos son enantiómeros. Pero si tú cambias y pasas, por ejemplo, al compuesto 2R, 3R, 4R, estos dos compuestos que están aquí guardan una relación de diastereoisómeros. Cuando tú sigas sacando tu sustituyente y tú llegues a un compuesto que es 2S, 3S, 4S, ¿cómo se llega a este compuesto? Sencillamente, tú lo que haces es que vas sustituyendo los carbonos y cambiando hacia un lado. Estos dos son enantiómeros. O sea, el enantiómero es cuando yo invierto todos los centros quirales. Ya va. Vamos a ver. Hay una pregunta por acá. Ana, ¿puedes hablar? Ah, profesor, de hecho, eso era lo que iba a preguntar, que cuál era la diferencia entre enantiómero y diastiómero. No, diastereoisómero. El enantiómero es un Eso. compuesto que tiene propiedades físicas y químicas iguales. Por ejemplo, ambos tienen el mismo punto de fusión, el mismo punto de ebullición, la misma densidad, la misma reactividad, pero nada más varían en el plano que te dirigen desviada la luz polarizada y cómo se comportan frente a otro enantiómero. Por ejemplo, si tienes una columna cromatográfica
con una fase estacionaria enantiomérica, ella puede retener un enantiómero mejor que otro, o un sistema biológico puede interaccionar este enantiómero mejor que otro. Por lo tanto, un enantiómero no lo puedes separar con propiedades físicas y químicas, con métodos de extracción y purificación físicos y químicos. Llámese reacción ácido-base, van a reaccionar igual. Punto de ebullición, no puedes hacer una destilación porque ambos tienen el mismo punto de ebullición. La única forma es por una separación enantioselectiva, que es con, como te digo, con cromatografía o con HPLC, empleando una columna que te permita separar los compuestos por selectividad como reacciona contra otros enantiómeros. Mientras que los diastereoisómeros, sencillamente, ellos tienen propiedades físicas y químicas distintas. Por ejemplo, si tú tienes un compuesto 2R, 3R y el otro lo tienes 2S, 3R, se invierte un solo centro quiral, el del carbono 2, el punto de fusión de uno puede ser, por ejemplo, 15 grados y el del otro 100. O el punto de ebullición de uno puede ser 50 y el otro 70. Entonces tú puedes ponerlo como lo hacer en el laboratorio orgánico, en una destilación, a través de una columna fraccionada y separar los compuestos. Entonces fíjese, si yo voy para, no sé si te aclaré tu pregunta. Lo que pasa es que son conceptos No, un poco más avanzados. O sea, básicamente lo que tienes que saber es que la diferencia es que ambos compuestos, por ejemplo los enantiómeros, vamos a verlo así, discard, los polarizados. Básicamente, los enantiómeros lo que te hacen son iguales en todo y nada más se diferencia en esto, en el plano que te desvían la luz polarizada. Si, por ejemplo, en este experimentico que está aquí, que tú lo haces con un sencillo polarímetro, en un laboratorio de física ya, pones la luz polarizada, ¿verdad? Y ella va a cruzar todo esto y tú vas a ver a través de un filtro. Por ejemplo, el lego rotatorio, por ejemplo, te desvía la luz polarizada hacia la izquierda en 30 grados centígrados. Y el destro rotatorio te la gira a la derecha en 30 grados centígrados. Pero todas sus características, o sea, los dos, por ejemplo, imagínate, son dos gemelas idénticas. Y básicamente tienen el mismo ADN, se visten con la misma ropa. O sea, lo único que las diferencia en ellas, que tú puedes diferenciar uno de otra, es su personalidad. Mientras que los diastereoisómeros son morochos. Son morochos, ellos tienen propiedades, ellos se visten distinto, lucen distinto. Esa es la diferencia. Así lo pudieras ver. Esa es la mejor comparación. Los enantiómeros son gemelos. O sea, nada más los va a diferenciar en cuanto a su carácter, en cuanto a la capacidad de que gira la luz polarizada en un sentido u otro. Mientras que los diastereoisómeros son morochos. Son perfectamente distinguibles. No son imágenes especulares uno respecto al otro. No sé si quedó más o menos, puedes hacer la analogía. sí, profe, sí, ya entendí, gracias. Con gusto, no es sencillo. Porque es que a manera personal, esta materia se ve a muy, muy, pero muy bajo en la carrera. ¿Y qué me refiero con esto? Que generalmente los cursos de química orgánica se ven mucho más arriba, no comenzando. De hecho, se veía después de terminar química general, que a mi parecer era lo mejor. Entonces, fíjense, si yo tengo este compuesto, el 1,3 difluorociclohexano, si yo me doy cuenta, yo tengo carbono 1, ya, disculpen, carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Tengo dos centros quirales. Y porque tengo dos centros quirales, si aplico la regla de la 2 a la n, yo debería tener 2 a la 2, es a la 2 porque tengo dos centros quirales, debería tener 4 posibles estereoisómeros. Vamos a ver si eso es cierto. Tengo un estereoisómero en el cual, como tengo configuración de silla, ambos flúores tienen posición axial. Esto no es
muy estable porque tengo repulsiones 1,3 diaxiales. Si está el carbono 1, carbono 2, carbono 3, voy a tener repulsiones electrostáticas aquí y acá. Y no puedo formar puente de hidrógeno por lo que han visto, porque el carbono y el hidrógeno tienen la misma densidad de carga. O sea, el carbono y el hidrógeno no forman un enlace covalente polar, sino es un enlace covalente no polar. Entonces, si determina las propiedades, la del flúor es mayor que la del carbono flúor y así sucesivamente. Entonces, estamos viendo el número de representaciones moleculares para que ustedes vean que vamos a tener los cuatro, porque cuando tenemos estos dos flúors que están acá, en posición axial por una conversión de silla, de esto en la vida real esto va así, mucho más hacia acá y mucho menos hacia acá, voy a tener dos flujos en posición ecuatorial y pudiera sacar todos mis estereoisómeros con mi silla. Igual es aquí, perdón, cuando aquí dibujemos la otra silla, que los dos estén que las otras sillas salen, cuando yo dibuje, en vez de un flúor aquí, ¿verdad? En posición axial, lo puedo dibujar en posición ecuatorial, para que se interconvierta en la otra silla, que tenga uno de los flúor axial y otro ecuatorial. Eso vamos a ver en unos ejercicios. Ok, ahorita me gustaría analizar lo que es un compuesto meso. Y déjenme llevar esto para acá. ¿Okay? Vamos a explicar el compuesto meso en base a un ejercicio. Clear Canvas. Cuando yo borro el canvas, ¿qué tengo acá? Aquí yo tengo un compuesto, ¿verdad? Disculpen con... Sé que a veces pegaba esto, déjenme ver si corrijo aquí. Ok. Ajá, entonces ahorita sí. Ya me está dando problemas con la tableta hoy. No, vamos a hacer algo. Whiteboard. Ahí vamos. Ok. Ok, entonces fíjense. No sé, ya, un momento. Denme nada más un momento para ver si puedo. Está funcionando solo hoy. Okay. Vamos a tener que hacerlo manualmente. Ok, fíjense. Vamos a hacer este ejercicio. Yo tengo 4 centros quirales. Aquí tengo 2 centros quirales. Aplico la norma de 2 a la m. 2 a la n, 2 a la 2 es igual a 4. Aquí tengo carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Entonces, yo voy a aplicar la norma, las proyecciones de Fischer. ¿Qué me dice la proyección de Fischer? Aquí tengo un hidrógeno y aquí tengo un hidrógeno, ¿verdad? Entonces vamos a poner, si yo coloco hidrógeno aquí, grupo hidroxilo acá, las cadenas carbonadas van acá, la otra cadena carbonada estaría yendo acá. Ya. Vamos a ver, ya contesto. CH3, CO, OH, y aquí tendría oxígeno, el grupo hidroxilo, el hidrógeno. Entonces, yo voy a terminar la configuración de este centro quiral. Este es 1 de este centro quiral. Prioridad 2 es aquí arriba, prioridad 3 es aquí abajo. ¿Por qué la prioridad es aquí arriba? Porque este carbono está unido a un oxígeno. El ácido carboxílico tiene esta estructura, ¿verdad? Con doble enlace, oxígeno
e hidrógeno. Y aquí tengo la prioridad 1, prioridad 2 y prioridad 3 porque tengo este carbono que está aquí, está solamente unido a un oxígeno, perdón. Y este oxígeno, que este carbono, como tengo un doble enlace, el enlace doble, esto se descompone, ya te respondo la pregunta que está ahí como oxígeno y oxígeno o H. Entonces estos serían 3 oxígenos, mientras que este carbono que está aquí abajo está unido a un oxígeno, a un carbono y a un hidrógeno. Entonces sería prioridad 1, prioridad 2 y prioridad 3. 1 busca 2 busca 3 vendría siendo S. Como este hidrógeno está lo más cercano posible, es R. Este es el 2R. Y vuelvo a hacer aquí prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. 1 busca 2 y busca 3 vendría siendo R, pero el hidrógeno está lo más cercano posible, es S. Voy a ver qué pregunta tenemos por acá. Aquí en el chat. Yo, profe. Ajá, sí, dime, Ana. No, yo, Ana. Profe, una pregunta. Cuando usted hace la proyección de Fisher, los que están en los extremos, en este caso es el ácido carboxílico, siempre quedarían como hacia atrás, ¿no? O sea, siempre No, quedan como arriba cuando lo pasa. la proyección de Fischer tú la haces de manera que la cadena carbonada, aunque no puedas cambiarla, ¿no? Pero generalmente la cadena carbonada, fíjate que yo coloqué los ácidos carboxílicos aquí. Siempre la cadena carbonada va de manera lineal. Este sería ácido carboxílico, este carbono, o sea, ácido carboxílico, este con este, te quedaría este carbono, aquí te quedaría este carbono y aquí te quedaría el otro ácido carboxílico. Eso es lo que uno hace. Siempre de manera lineal los ácidos, pero es que aquí no te están dando, bueno, sí te están dando un caballete, pero no te dicen, y como queremos hallar el número de estereoisómeros, por ejemplo, yo tengo este compuesto que está aquí, ¿verdad? Si tú quisieras hacer el enantiómero, ¿cómo harías? Bueno, si tú quisieras hacer el enantiómero, lo que haces es, ajá, perfecto, dibujamos aquí, ya. La pantallita hoy no está colocándose de lo mejor posible. Lo que vamos a hacer es que colocamos el grupo C, O, OH, C, O, H. Colocamos un OH para acá, un hidrógeno para acá. Invierto o sea, lo que voy a invertir ambos dos, ¿eh? OH, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el centro quiral acá? Prioridad 1 es este que está acá. 1. Prioridad 1. Prioridad 2 es este que está aquí. Prioridad 3 es que está aquí abajo. 1 busca 2, busca 3. Vendría siendo R. Como este hidrógeno está lo más cercano posible, lo invierto, es S. 2S. Y aquí prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. 1 busca 2, busca 3. Vendría siendo S. Como este hidrógeno está lo más cercano posible, perdón, es R. Como el hidrógeno está lo más cercano posible, vendría siendo, ajá, ya, prioridad 1, 2, 3. Vendría siendo RS. Vamos a ver. 1 busca 2, busca 3. RS. Ok, perfecto. Entonces, fíjate. Aquí tengo mis dos compuestos. Invertí mis dos centros quirales. Aquí, disculpen, aquí hay un error porque esto es 1. Esta prioridad aquí está invertida. Eso es lo que no me cuadraba. Vamos a ver. Este carbono que está aquí. Prioridad 1 es este. 2 es la cadena abajo, 3 es arriba. 1 busca 2 y busca 3. Debería ser S, pero como este está aquí, el hidrógeno es R. Y cuando invertí ambos carbonos, fíjense cómo se dan cuenta. Cuando ustedes invierten ambos dos grupos, si ustedes partieron de 2R, tenían que llegar a 2S. Y si partieron de 3R, tienen que llegar a 3S. ¿Cómo me doy cuenta? Porque me están dando los dos iguales los 3S. Y ahorita sí ya lo vi. Entonces, ¿qué hacemos?
Estos dos compuestos que están aquí son enantiómeros porque tengo ambos centros quirales distintos. ¿Qué voy a hacer? Voy a dibujar ahorita uno en el cual ambos compuestos que ustedes tienen acá, ambos grupos hidroxilo, estén del mismo lado y tengo los OH aquí, hidrógenos e hidrógenos. Estoy dibujando este compuesto, ¿ok? Y voy a dibujar otro en que ambos grupos, ya respondo la pregunta, ¿sí? En que ambos grupos, déjenme desplazar todo esto para arriba, para que se vea mejor. Ajá, listo. Una vez que lo desplazo, lo voy a agrandar para que se vea bien. Listo. En que ambos grupos OH estén del otro lado. O sea, si invierto los dos hidrógenos, lo que yo quiero dibujar es el otro enantiómero. Entonces, fíjense, si yo determino la configuración absoluta aquí, esto es 1, esto es 2 y esto es 3. 1 busca 2 y busca 3, vendría siendo R, pero el hidrógeno está lo más cercano posible a mí, es S. Entonces este es el 2S y aquí 1 busca 2, busca 3, vendría siendo S. Pero como el hidrógeno está lo más cercano posible hacia mí, es R. Y como invertí ambos centros quirales, yo haría esperar que ahorita el 2 será R y el 3 fuera S. Vamos a ver si es verdad, si no cometimos un error. 1 busca 2 y busca 3. Debería ser S, hidrógeno lo más cercano posible, es R. Y ahorita 1 busca 2, busca 3. Debería ser, eh, debería ser este carbono que está aquí. No, disculpen, volví a cometer el error aquí. En el carbono de abajo, 1, 2 es este. Y 3, 1 busca 2 y busca 3. Debería ser es R, pero como porque va en sentido las agujas del reloj, pero como este hidrógeno está lo más cercano, es S. Entonces sí llegamos bien. ¿Qué ocurre? Aquí deberíamos tener, por la regla del 2 a la N, 4 diestereoisómeros. Pero ¿qué pasa? Si ustedes ven este compuesto que está aquí, esta molécula es ópticamente inactiva porque tiene un plano de simetría. Porque al yo hasta ponerle un plano aquí, este hidrógeno se refleja con este hidrógeno, este grupo hidroxilo se refleja con este hidroxilo, y estos dos ácidos carboxílicos con este ácido carboxílico, y al yo ponerle un plano aquí, este ácido carboxílico se refleja con un espejo, este OH se refleja con este H y este hidrógeno con este hidrógeno. Entonces, estos dos compuestos, el 2S3R y el 3R3S, son el mismo compuesto, porque no es ópticamente activa. Entonces, este tipo de compuesto se le denomina un compuesto meso. Y ya voy a responder la pregunta que tengo aquí. Ajá. Para ver, tenemos una pregunta aquí. No, no, José Alejandro, si quieres, puedes preguntar, fíjate, un diesteroid enantiómero son, si tú tienes un solo centro quiral, vamos a ver, y uno es R, el enantiómero es S. Con un solo centro quiral no hay estereoisómero. Vamos a ver vamos a ver otro whiteboard. Tú nada más comienzas a tener diestereoisómeros. Por ejemplo, si tienes un solo centro quiral, tengo esto: cloro, flúor, hidrógeno y metilo. Prioridad 1, el de mayor número atómico, el cloruro. Prioridad 2, el flúor. Prioridad 3, el carbono. 1 busca 2 y busca 3, sentió las agujas del reloj. Hidrógeno lo más cercano posible, debería ser R, lo invierto, S. Ahorita invierto flúor, cloruro
hidrógeno, CH3. Prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. Sentido contrario a las agujas del reloj. Para este hidrógeno está aquí, entonces debería ser S, pero es R. Cuando tú tienes un solo centro quiral, no hay diastereoisómero, solo tienes enantiómero. Cuando tienes dos centros quirales, como este caso que estamos viendo acá, si tú cambias, por ejemplo, este que es 2R, 3R, yo nada más cambiar un solo centro quiral, que nada más pasar el grupo hidroxilo de un lado hacia el otro y dejar todo lo demás constante, llegaría al 2S, 3R. Eso sí es un diastereoisómero, cuando tú cambias un solo centro quiral. En el caso del compuesto meso, es lo que le estoy diciendo. Aquí nada más hay tres estereoisómeros posibles, porque cuando yo coloco los dos grupos hidroxilo a ambos lados y los dos grupos hidrógeno a ambos lados opuestos, yo ahí nada más puedo, cuando coloco esos dos grupos hidrógeno, estos grupos hidroxilos a ambos lados opuestos, yo puedo invertir los centros quirales, pero cuando los coloco del mismo lado, aquí me doy cuenta que hay un plano de simetría, y ese plano de simetría sencillamente lo que me va a hacer es que me va a reflejar toda la molécula y me va a impedir actividad óptica. Por lo tanto, nada más tendría estereoisómero 1, estereoisómero 2 e estereoisómero 3. Entonces, ¿qué es un compuesto meso? Es un compuesto que tiene son compuestos que tienen básicamente más de un centro quiral, ¿verdad? Con dos centros quirales asimétricos que nada más poseen, que solo pueden tener 3 diestereoisómeros. ¿Por qué? Porque estos centros quirales contiguos hay una configuración específica que presenta un plano de simetría. Entonces, un compuesto meso es aquel que con una molécula con centros quirales contiguos generalmente tienen menos diastereoisómeros posibles o menos estereoisómeros posibles debido a que tienen una de sus configuraciones presenta simetría molecular. Por ejemplo, para el ácido tartárico que estábamos viendo en la lámina anterior, que es este que está aquí, fíjense, yo tengo los compuestos R y R y S y S. ¿Qué son estos? Estos dos son enantiómeros. ¿Por qué? Porque invertíamos centros quirales. Ahorita, el diestereoisómero de este, bueno, el diestereoisómero de este puede ser que yo nada más haya invertido uno de los centros quirales. Por ejemplo, fíjense, aquí tengo 2R, pero nada más invertí el S, es diestereoisómero. ¿Y qué pasa? Que esta molécula no tiene enantiómero. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la molécula se superpone con un plano de simetría. Entonces, ANAT, para aclararte lo que me decías antes, fíjate, estas dos moléculas, los enantiómeros, tienen punto de fusión igual entre 168 grados centígrados, que se forma la primera gota del cristal cuando lo vean en el fusiómetro, y 170 grados centígrados cuando funde totalmente. Y nada más se diferencia en que uno desvía la luz polarizada. Esto significa el ángulo de rotación específica que desvía la luz polarizada a 20 grados centígrados hacia la derecha, destrorotatorio, por eso el signo positivo, o levorotatorio, aquí hay un error, menos 12 grados centígrados. Mientras que el diastereoisómero gira la luz polarizada, no la gira porque no es ópticamente activo y mira que el punto de fusión cae 20 grados centígrados, entre 146 y 148 grados centígrados. Entonces, un diastereoisómero, un compuesto mesa, se caracteriza por tener un plano de simetría que bisecta la molécula por la mitad y por lo tanto no le permite tener actividad óptica. Este ejemplo que está aquí, o sea, este metilo se refleja con este metilo, este bromo se refleja con este bromo y este hidrógeno se refleja con este hidrógeno. Vamos a seguir viendo ejemplos
O ejemplos de otros compuestos meso, el 2,3 dibromobutano. Es fácil ver el compuesto meso porque fíjense, cuando yo dibujo mi compuesto, me dicen que es el 2,3 dibromobutano, ¿verdad? Y ustedes cuando dibujen esto, 2,3 dibromobutano, ustedes coloquen la molécula en proyección de Fischer. Es muy sencillo. 4 carbonos, ¿verdad? Uno, ¿verdad? Yo puedo dibujarlo así, pero yo me doy cuenta que aquí la molécula es simétrica, o sea, aquí yo tengo dos centros quirales. La regla es 2 a la n. ¿Cuáles van a ser? Van a ser cuando yo tenga este así y el otro va a ser cuando yo invierta, tenga el bromuro que está aquí, pasa hacia acá, el hidrógeno hacia acá, el bromuro de aquí pasa hacia acá, CH3, CH3. Y aquí, cuando yo hago esto, yo me doy cuenta que aquí hay un plano de simetría, que va a ser lo mismo que si yo pongo este compuesto de esta manera. Entonces aquí la molécula no va a ser ópticamente activa. Entonces, los compuestos meso se caracterizan por nada más tener tres diastereoisómeros. Entonces, vamos a seguir viendo algo que son moléculas aquirales. Moléculas aquirales son moléculas que pueden ser ópticamente activas o no. ¿Por qué? Porque poseen planos de simetría. Ejemplo, la molécula de agua es una molécula en B. Ya lo van a haber visto en química general en la parte de estructura molecular, porque ya creo que terminaron el tema 3. Entonces, esto es una molécula aquiral porque tiene un plano de simetría, tiene operaciones de simetría. Igual, por ejemplo, eh, mientras que una molécula quiral, como esta, el, una, básicamente es un grupo metilo, ¿verdad? Pero tenemos sustituyentes flúor, cloro y bromo en torno a un solo carbono. Es una moléculas que son quirales. ¿Por qué? Porque no pueden superponerse, tienen imagen, no tienen ningún plano de simetría y por lo tanto no son ópticamente activas. Entonces, recuérdense, molécula quiral tiene cuatro sustituyentes distintos y no tiene ninguna operación de simetría. Entonces, ¿cuál es la importancia biológica de todo esto? La importancia biológica es que nuestro cuerpo tiene receptores específicos. Ya, discar. Sí, por aquí hay una pregunta. ¿Pueden escucharme? Uh -huh. Buenas, ¿pueden escucharme? Ajá, José Alejandro, ¿ahorita me escuchas? Ok, Sí, listo. profe, se escucha. Yo tengo una pregunta. Ajá, Eric. Que bueno, yo sí fui caso la mano para la pregunta. Profe, yo tengo una pregunta que es respecto al compuesto meso, de que, o sea, tipo, cuando ya tenemos el diastereoisómero, ¿cuál de las dos, o sea, tipo, cuál de las dos rotaciones agarramos? Porque sabes que dan dos, ¿no? Y solamente existe uno, o sea, tipo, usted dijo que había uno solo. O sea, porque el Eh, otro compuesto es, meso como que lo quita, pues. Entonces, es, ¿cuál yo, o sea, tipo, agarro? ¿O es irrelevante? O sea, no importa cuál de es los dos yo agarre irrelevante para... porque es el mismo compuesto. O sea, una molécula Ah, ok, ok. cuando es ópticamente activa, vamos a borrar, clear canvas. ¿Puedes ver la pantalla? Déjame ver si ahorita me está funcionando la... Sí, sí, sí. Ya. Déjame hacer algo porque es más cómodo escribir con esto. Disculpen, vamos a...
Esto vamos a apagarlo y vamos a volverlo a encender. Ujú. Ajá, vamos a ver si por casualidad la vida se solucionó el problema. Ujú. Mira, cuando tú haces esto, ok, ujú, no, estoy teniendo problemas con el lápiz, no sé por qué. Pero imagínate que tienes este compuesto que estamos viendo ahorita. Bromo, bromo, hidrógeno, hidrógeno, CH3, CH3. Y aquí tenemos este, hidrógeno e hidrógeno, bromo, bromo, CH3, CH3. ¿Qué va a pasar, Eric? Que es indistinto porque esta molécula no será ópticamente activa, es superponible. O sea, lo único que la estás colocando en esta posición, hacia la derecha o hacia la izquierda. Tú puedes rotar esta molécula de esta forma a esta forma. Entonces, estos son el mismo compuesto. Por lo tanto, es indistinto la posición que tú agarres. No sé si me explico. Sí, profe, ya la entendí, gracias. Es que no es sencillo, no es sencillo. Si ustedes se dan cuenta, yo las láminas son una guía, pero estoy tratando de hacer ejercicios porque si yo lo veo solo en lámina, no se va a entender y ese no es el objetivo. El objetivo es que ustedes, o sea, de que ustedes salgan bien. Ese es el objetivo. O sea, de que aprendan, es lo más importante. Entonces, fíjense, porque ustedes estudian esto en química orgánica, no es para molestarle la paciencia ni nada por el estilo, sino sencillamente porque es una cosa, es sumamente importante para su carrera científica como futuro farmacéutico. La mayoría de los compuestos que nosotros tenemos con actividad óptica son diastereoisómeros, pero, y son enantiómeros, son compuestos que tienen actividad óptica. Y por lo tanto, van a tener a interaccionar con varios receptores biológicos. ¿Qué ocurre? Estos compuestos la actividad biológica va a ser el resultado de propiedades físicas y químicas específicas, de reactividades químicas específicas y de la forma en la que se encuentra su relación estereoquímica. Entonces, recuérdense que son como dos imágenes especulares. O sea, cuando ustedes tienen los enantiómeros, y esto ya lo vimos con anterioridad, cuando ustedes tienen dos enantiómeros como tal, vamos a ver que está prendiendo la cámara, ellos no son superponibles entre sí, o sea, no es que yo coloco mis manos así, sino que tiene que estar así, esto es como un espejo, o sea, mano derecha sobre mano izquierda, no son superponibles porque los pulgares van hacia cada lado, entonces, de igual manera yo puedo tener un receptor biológico que tenga una cavidad específica justo aquí de este lado para tener interacción biológica y que el otro receptor la tenga de este lado, entonces el compuesto, el enantiómero que va a interaccionar, va a ser el que tiene el pulgar hacia el lado izquierdo de su pantalla. Entonces, por eso es sumamente importante. Vamos a compartir toda la pantalla. Es sumamente importante por esto que está aquí. Este dibujito es muy, muy bonito, fíjense. Aquí tengo un determinado receptor biológico. Entonces, fíjense que esto viene siendo un aminoácido, pero que se encuentra en su forma suiteriónica. Recuerden que un aminoácido, no sé si han comenzado a ver biología, es aquel en el cual tiene un ácido carboxílico y un grupo amino adyacentes entre sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ustedes pueden superponer este triángulo sobre este cuadrado sobre este cuadrado y este círculo sobre este círculo. Entonces, todos los sitios activos son superponibles entre sí. Pero ustedes no pueden superponer este oxígeno con este triángulo porque aquí no va a entrar este cuadrado con este cuadrado sí, pero este triángulo no va a interaccionar con este círculo, con este cilindro. Entonces, el reconocimiento de este fármaco, de este enantiómero, no va a ser factible, mientras que el reconocimiento de este enantiómero sí es posible. Y por lo tanto, este va a tener actividad biológica específica
sobre un receptor determinado y este no. Es por eso que cuando ustedes ven los medicamentos genéricos sí funcionan. Pero ¿qué pasa? Puede ser que el medicamento genérico les dé una mezcla racémica. Recuerden que la mezcla racémica es aquella que solamente es 50% de cada uno de mis enantiómeros. Entonces, nada más tengo 50% del principio activo. Mientras que si yo estoy con el medicamento comercial, este me da un 95%. Entonces, al tener ese exceso enantiomérico de un 45%, va a tener mayor efecto. Entonces su actividad va a ser la misma, ambos tienen la misma actividad, pero la potencia del medicamento con el 95% va a ser mayor y por lo tanto va a tener un mayor efecto terapéutico. ¿Ok? Entonces el reconocimiento de la quiralidad, por ejemplo, se da, por ejemplo, en la epinefrina. Fíjense, estos son los sitios activos de la enzima y cuadra perfectamente. Eso era lo que estábamos viendo en la lámina anterior. La región cargada negativamente en el receptor interacciona con la región cargada positivamente en el fármaco, mientras que la región cargada positivamente en el receptor interacciona con la región que tiene una carga relativamente negativa y por lo tanto va a haber actividad biológica. Situación que no ocurre cuando yo coloco, en el caso anterior es la R-epinefrina, en este caso es la S-epinefrina y fíjense que la configuración absoluta S es en sentido contrario a las agujas del reloj y R es en sentido de las agujas del reloj. Pero cuando yo me dirijo a más que sea destro lo rotatorio o menos que sea levo rotatorio, se está refiriendo a un experimento y no es que todos los estereoisómeros S o los enantiómeros S tienen un signo menos. Fíjense que aquí es una configuración absoluta en sentido contrario a las agujas del reloj, pero me desvía la luz polarizada de forma destrógena. Entonces, esos signos más y menos hay que sacarlos de manera experimental. Fíjense que aquí, como no todo el receptor interacciona no todo el compuesto puede interaccionar efectivamente sobre el sitio activo del receptor, por lo tanto no vamos a tener actividad biológica específica. Y ahorita, para culminar nuestra clase, vamos a comenzar a ver unos pequeños conceptos que tienen que ver con lo que es el exceso enantiomérico, ¿ok? Y con lo que tienen que ver con como diríamos, con cuánto componente de un determinado enantiómero tenemos sobre otro. Por ejemplo, vamos a ver un pequeñito ejemplo. Dice, una solución de más alanina es un aminoácido más, significa que es un aminoácido que gira la luz polarizada en sentido de las agujas del reloj. Vamos a ver qué es la alanina antes de seguir viendo esto, que vendría siendo la alanina. Vamos a ver aquí. Molview. Y vamos a disminuir esto acá. Esta es la alanina. Si yo me fijo aquí en este compuesto, ok, este compuesto que está aquí, la alanina, esto es un CH3, esto no es ópticamente activo, aquí tengo un hidrógeno. Si esto está saliendo del plano y esto está en el plano y esto está en el plano, recuérdense que el tetraedro, tengo dos enlaces en el plano, uno saliendo y otro entrando. Aquí yo puedo saber cuál es la configuración de ese compuesto. Entonces, aquí el hidrógeno está entrando, entonces vamos a dibujarlo de manera más bonita. Vamos a dibujarlo si está entrando.
Vamos a poner que él está aquí entrando. Borramos esto y él está aquí. eh, Perdón, aquí está entrando porque está en cuñas, hacia afuera, hacia adentro. Entonces el hidrógeno está saliendo en este caso, porque las cuñas están hacia adentro. Entonces sería, ¿cuál es la prioridad 1? Sería el nitrógeno. Prioridad 2 sería este lado de la cadena. Prioridad 3 sería este lado. Y la prioridad 4 sería el hidrógeno. Por eso, esto es, cuando la cuña está así, es que este está alejando a ustedes. Y cuando la cuña está así, es que el compuesto se está acercando. Entonces, 1 busca 2 y busca 3. Vendría siendo R, pero como este hidrógeno está lo más cercano posible a ustedes, es S. Entonces tendría la S-alanina. Es un aminoácido eh, que está presente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Disculpen que esto me está molestando aquí. Entonces, fíjense. Tengo este compuesto. Ok, una solución de más alanina, no sé si es el estereoisómero SUR, no me lo dice. Se quiere analizar y exhibe una rotación específica absoluta observada de 425. De más 425, quiere decir que gira en sentido de las agujas de reloj. Si los isómeros puros tienen una rotación de 8,5, o sea, que si está puro, si tengo 100%, ¿verdad? De la alanina, mi rotación es más o menos 8,5. ¿Y cuánto me está dando aquí? 425, ¿verdad? Quiere decir que yo no tengo 100% puro, sino que tengo 4,25 es la mitad de 8 es la mitad de 8,5. Entonces, fíjense, podemos decir que la mitad de la mezcla es el enantiómero puro y el otro 50% es una mezcla racémica. Entonces, de manera sencilla, ustedes tienen, si está 100% puro, si está positivo, sería 100% puro. Aquí la rotación específica sería 8,5%. Mientras que 4,25 es la mitad de 8,5. Para que eso ocurra, yo tendría que tener, si fuera 50 y 50, sería una mezcla racémica y la rotación específica sería 0. Sería 0. ¿Por qué? Porque los menos 8,5 de un lado, ¿verdad? Se me va a cancelar con el vector de más 8,5. Mientras que en este caso sería 75% del isómero más y 25% del isómero menos. ¿Por qué tengo 75% de una? Es decir, ¿por qué tengo un exceso enantiomérico? El exceso enantiomérico viene siendo la diferencia del que tengo más menos el que tengo menos. 75% menos 25%, esto ya lo vieron en matemática, del 50%, la forma de utilizar los corchetes. Tengo un exceso del 50% enantiomérico para que la rotación específica me dé exactamente la mitad de la rotación absoluta. No sé si se entiende. Es matemática sencilla. Si cuando está 100% puro, va 8,5 hacia un lado, hacia la derecha o hacia la izquierda. Si cuando es una mezcla racémica, esto es un error común y súper una conchita de mango en los exámenes, que cuando es una mezcla racémica, ustedes, por ejemplo, si ustedes dicen una mezcla racémica, 60% de un esterisol, de un enantiómero y 40 del otro. Eso no es una mezcla racémica. La mezcla racémica, por definición, siempre es 50-50 y gira la luz polarizada en 0 grados, porque se cancelan ambos enantiómeros. Y aquí me está dando solo 4,25. Puedo verlo como esta manera.
Esto me da hacia la derecha y uno de estos se me cancela con esto y por lo tanto tengo la rotación específica en 425. Vamos a ver, vamos a por la hora, vamos a culminar. O sea, otra de las cosas importantes que yo puedo ver es la pureza óptica, que es el porcentaje que se observa de rotación observada en una mezcla de enantiómeros, dividido entre la rotación específica del compuesto. Es decir, la pureza óptica sería la rotación observada entre la específica del compuesto puro por 100. Entonces, en el caso anterior, donde alfa observado sería 425, ya respondo la pregunta. La pureza óptica en el caso anterior, la rotación observada es 425. La rotación específica del compuesto puro es 8,5. Por 100, cuando ustedes sacan esto les da 50%. Y ese 50% es igual al exceso enantiomérico que sacamos. El exceso enantiomérico es el porcentaje del isómero mayoritario menos el isómero minoritario, que es igual a la pureza óptica. Déjenme ver acá. Okay. Entonces, fíjense, nuestra próxima clase vamos a culminar con lo que son los carbohidratos, que vendría siendo el día de mañana. Y vamos a conectarnos a la misma hora. Déjenme ver las preguntas. José Alejandro pregunta, ¿se puede saber el número posible de estereoisómeros de un compuesto? Sí, sí lo puedes saber, José Alejandro. Pero no sé a qué te refieres. Experimentalmente, solo viendo una... O sea, si solo tú ves la rotación específica más 30, eso no puedes saberlo. Tú tendrías que saber la constitución del compuesto, porque si tú tienes tu compuesto, por ejemplo, voy a dibujar este compuesto que está aquí. Voy a dibujarlo de la manera que no sea simétrico. Este compuesto no es simétrico, no va a tener ningún plano de simetría ni ningún centro de simetría. Entonces tú lo que puedes saber es el número de estereoisómeros. Si tú te das cuenta que hay un carbono quiral, aquí este carbono es un carbono cuaternario, pero tiene los 4 sustituyentes distintos, es otro carbono quiral, y aquí este es otro carbono quiral. Entonces, si tú te das cuenta de esta, tendrías la regla de 2 a la n, entonces tendrías 2 a la 3, sería un total de 8 carbonos quirales. Entonces, si nosotros tenemos 8 carbonos quirales, ¿verdad? Si nosotros tendríamos 8 carbonos quirales como tal, 8 estereoisómeros, porque tenemos 3 carbonos quirales, entonces tendremos 8 estereoisómeros. Tú tienes que hacer el análisis de todos esos compuestos y saber cuántos estereoisómeros hay. Pero en sí, siempre todos los compuestos van a tener, por ejemplo, si tienes 3 centros quirales, todos los compuestos, si tú tienes, vamos a ver, 2R, 3S, vamos a ver, 1, 2, ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5S, este compuesto 5S. Este es un 5 y este es un S. Cada compuesto va a tener un solo enantiómero. Por ejemplo, pasas al 2S, cambio los 3 centros quirales. 3R, 5R. Estos dos compuestos son enantiómeros porque invertiste todo el centro quiral, todos los centros quirales. Pero si inviertes uno solo,
Ahí vas haciendo tu análisis estereoquímico y sacas el número de estereoisómeros que vas obteniendo. Cada estereoisómero, perdón, cambias un solo tercentro quiral y tienes el diestereoisómero. Pero en total, el número de estereoisómeros vas a tener por cada compuesto un solo enantiómero, es decir, uno que tiene todos los centros quirales invertidos y que va a tener las mismas propiedades físicas y químicas, pero nada más variar en el plano de la luz polarizada. Y de todos esos estereoisómeros vas a tener varios diastereoisómeros para un solo enantiómero. ¿Y cómo lo tienes? Si tú cambias un solo centro quiral o dos centros quirales en este compuesto de 3. Por ejemplo, más fácil. Si tú tienes dos centros quirales, 2R, 3R, 3S, para no ponerlo igual, y tú cambias los dos centros quirales al 2S, 3R, aquí ya tienes un enantiómero. Pero si tú cambias aquí al 2S, 3S, estos dos compuestos, 2S, 3S, invertiste un solo centro quiral. Entonces, este solo es un diastereoisómero. No sé si me explico. No sé si tienen alguna otra duda. Vamos a darlo hasta aquí. Acuérdense que el parcial es el 14 de marzo y va a ser vía online. ¿Ok? El 14 de marzo. Entonces, mañana Profe, yo deberíamos... tenía la duda antes de Ajá, terminar la clase. sí, cómo no. La página anterior, la de la actividad óptica. Ok, ya. Mañana vamos a ver lo que Es son esa, carbohidratos. esa la de, Ok, listo. la La de la... de, no, está atrás. No, me equivoqué. La que está antes de esa de exceso enantiomérico, esa, la Ok, anterior. ya voy. No, lo que pasa es que está viendo exceso en antiomérico. Esta, la pureza óptica. Esa misma. Fíjate, la pureza. Abajo, Ajá. lo observable es un dato experimental, ¿no? Y la específica, eso también es experimental, es una constante, ¿cómo es eso? Mira, ok. La observable es un dato experimental y la específica también es un dato experimental porque tú lo tienes que medir con un polarímetro. El polarímetro es el instrumento ese que les he mostrado, que es esto que está aquí. Vamos a ver, luz polarizada. Vamos a ver aquí. A ver, es esto que está acá. Es este experimento que está aquí que se hace con filtro. O sea, tú lo que haces es que le quitas una componente. Y generalmente tú no lo mides en un equipito que se llama un polarímetro digital. Es esto que está aquí. Voy a ponerlo a ver si lo puedo poner en grande. Bueno, no se ve en grande, pero aquí uno coloca la muestra acá, el equipo irradia la muestra, ¿verdad? Y uno gira. Y esto que está aquí es donde uno coloca la muestra dentro, aquí. Uno coloca esto acá. Y uno irradia la muestra con luz y uno observa cómo gira y aquí se mide el ángulo de gira de rotación. Entonces, o puede ser más avanzado como esto que está aquí, como esto que está aquí. Entonces, ambos son datos experimentales, pero uno de los datos puedes conseguirlo tabulado en los libros o en algo que se llama handbooks. Un handbook es un libro de constantes, así como ustedes utilizan el Vademecum eh, para saber el Vademecum. Bueno, no lo han utilizado todavía, pero es un libro que ustedes saben todos los funcionamientos y principios activos de los compuestos. Ustedes los utilizan, por ejemplo, la bacitracina, sirve para tal cosa y tal cosa, o sea, eso es lo que es el Vademecum. Igual que la farmacopea, que es para los análisis químicos. Eso pudiera ser definirse como una especie de handbook para ustedes, pues están reportados y tú puedes sacar esto de los libros. Y este valor de pureza óptica, que es la que tú observas en el experimento, cuando el compuesto no está puro, entre la del compuesto puro por 100, siempre te va a coincidir con el exceso enantiomérico. Si ustedes ven, yo en el ejercicio, en las láminas, en la grabación van a ver, cuando vuelvan a ver la clase, que a mí el exceso enantiomérico me da este eh, 50%. Y la pureza está también, la pureza óptica también me da 50%. No sé, Anat, si pude aclarar tu duda referente a esto.
Sí, sí, profe, ya entendí. Y en la parte del exceso enantiomérico, ¿cómo lo calculo? No entendí mucho. Ok, no, La parte eso es súper fácil. Mira, ¿cómo lo haces? Si tú tienes 75% un isómero, ¿verdad? Y 25% del otro, el exceso enantiomérico, vamos a ponerlo como es la diferencia entre el isómero que está en mayor proporción, el que está en 75%, menos el isómero que está en menor proporción, 25%. Y eso, esa resta te da 50%. Pero, fíjate que también puedes calcular la pureza óptica, 4.25, que es la rotación observada en grados entre la rotación del compuesto puro observada por 100. Y eso me da un 50 también por ciento. Da numéricamente iguales. No sé si entendiste esta parte, cómo lo calculé. Sí, ya entendí, profe, gracias. No, con mucho gusto. Cualquier duda, o sea, no duden en preguntarme. No sé si ya tienen alguna otra duda, podemos dejar la clase por hoy culminada. Detengo la grabación. Vamos a ver. Entonces, si no tenemos más dudas, vamos a culminar la clase. Yo se la subo al YouTube y nos veríamos el día de mañana a la misma hora. ¿Les parece? Dale, bueno, entonces vamos a parar la grabación en este momento.